Esta noche vamos a tener la segunda parte del tema de la sabiduría con el título de Pedir sabiduría. Ayer vimos características de una persona sabia, vimos 6 ítems, 6 características, hoy vamos a ver otras 6. Pero empezamos haciendo unas consideraciones. Quizás si vamos a una reunión y preguntamos, ¿quieren pedir sabiduría? Probablemente podemos ver dos reacciones. Una, que la mayoría levante la mano. Otra, que sean muy pocos. En el último caso, eso se debe a que la sabiduría no es un bien preciado hoy en día. Es más importante para la gente que está en el mundo tratar de pasarla bien que ponerse a estudiar para adquirir conocimiento. Y pues vemos muchísimas cosas, cómo se está perdiendo, por ejemplo, la ortografía, se está perdiendo la redacción en esos mensajes de las redes sociales. La explicación de eso es que la ortografía y la redacción se van puliendo en la medida en que uno lee, que entre más lee, mejor ortografía y redacción. Entonces, uno diría, pero bueno, ¿para qué pedimos sabiduría? Eso lo necesita solamente el pastor, si acaso. Pero tenemos un caso en la Escritura, que es el de Salomón. Sin leer mucho la Biblia, casi todos los creyentes saben que Salomón fue un hombre muy sabio, un rey sabio, famoso por su sabiduría. Vamos a repasar el pasaje en el cual Salomón obtiene esa sabiduría. ¿Cómo fue que la obtuvo? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 10 al 12. Salomón estaba asumiendo el cargo nuevo de rey de Israel. Entonces, en su soledad seguramente vio lo complicado que iba a ser el trabajo que tenía por delante. En ese momento el pueblo de Israel era bastante numeroso, tenía bastantes posesiones y poder. Israel no siempre ha sido un estado débil. Ha habido momentos en los cuales ha tenido mucho poderío y este fue uno de esos. Entonces Salomón se queda mirando el sitio donde se va a sentar y se pone a pensar, ¿cómo voy a gobernar a esta nación? Yo me pregunto cuántos dirigentes nuestros actualmente hacen esa misma consideración. ¿Cómo voy a gobernar? Pienso que no muchos consideran cómo gobernar bien, sino quizás buscan sacar partido de esa situación nueva que se les presenta. Entonces dice Salomón en el versículo 10, hablándole al Señor, ahora pues, dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, es decir, para que pueda moverme como rey, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Aquí entre líneas, Salomón está diciendo cómo gobernarlo bien. Por eso estoy hablando con Dios. Si no pretendiera gobernarlo bien, pues no hablaría con mi Creador. Entonces Dios dijo a Salomón en el versículo 11, porque esto ha estado en tu corazón y no has pedido riquezas, número 1, ni posesiones, número 2, ni gloria, número 3. Y hasta aquí se parece a la tentación de Jesucristo en el desierto de parte del diablo. Riquezas, posesiones y gloria fue algo que le ofreció el diablo al Señor para que abandonara su ministerio y cayera en adoración al diablo. Entonces el Señor le dice a Salomón, riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen. Es decir, no hay deseos vengativos en tu corazón, ni tampoco has pedido muchos años,
una vida larga, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he constituido rey. Te son dadas sabiduría y conocimiento, pero también te daré riquezas, posesiones y gloria. Las tres cosas que el Señor enumera en primer lugar, que Salomón no había pedido, pero porque la petición agradó al corazón de Dios, entonces Dios le concede ahora mucho más de lo que pidió, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Te daré riquezas, posesiones y gloria, tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti. Tal cual, Salomón fue el más famoso en riquezas y en sabiduría. Pregunta: esto es para un rey, pero ¿qué diremos de, por ejemplo, un gobernante, un gobernador de un departamento, un alcalde de una ciudad, o cualquier dirigente de una institución, privada o pública, o un pastor sobre una iglesia, o un padre o una madre sobre una familia? ¿Creen ustedes que podemos trasladar esta petición de Salomón a nuestros corazones? Claro que sí. Necesitamos sabiduría y conocimiento para guiar a nuestros hijos, a veces a nuestros amigos, a nuestros hermanos y a todo aquel que el Señor ponga por delante para que lo ayudemos, lo ministremos. Entonces la sabiduría debería ser un tesoro ansiado, anhelado, algo que todos buscaran con afán. Santiago 1, versículos 2 al 5, nos dice cómo entonces es que Dios obra. Este es como un resumen de lo que pasó con Salomón. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Un momento, nos equivocamos de tema. No, este es el contexto de lo que Santiago va a hablar sobre la sabiduría. Está hablando entonces en primera instancia de que el creyente debe aprender a gozarse en las pruebas. Sí, lo dije bien, gozarse en las pruebas. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que uno teniendo problemas, dificultades, enfermedades, pérdidas, se goce? Sí, hermanos, este es uno de los secretos bien guardados de la vida espiritual. Es no solo posible, sino que es el resultado lógico del camino de la santidad, del camino de la madurez cristiana. Caminar en el Señor lleva a ese resultado, a que el creyente ya no vea las pruebas como amenazas, como maldiciones, como pérdidas, sino todo lo contrario, se goce en ellas. Pero ¿cómo se va a gozar uno en las pruebas? Dice, porque vamos a ver que en el versículo 5 nos enseña qué es lo que pasa. Dice, se encuentran en diversas pruebas, versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de la fe ya produce la primera virtud, que es paciencia. Y necesitamos mucha paciencia. Necesitamos aprender a llevar esta vida, no solo sobrellevar, sino disfrutarla. Y más adelante, un apartado nos va a explicar, a través de un texto muy bonito, cómo es que se disfruta la vida. Versículo 4 de Santiago 1. Para que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, es decir, completos y estructurados, no quedando atrás en nada. Resulta que la paciencia es la madre de muchos complementos de la buena vida espiritual. La vida cristiana gozosa tiene que ir cimentada en la paciencia. Bueno,
Hasta ahí pareciera que era un tema que Santiago estaba tratando y que en el versículo 5 cambia abruptamente, pero vamos a ver que no. Versículo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, de lo que estamos hablando ayer y hoy, pídala a Dios, lo que hizo Salomón. ¿Se dan cuenta que sí es para todos? ¿Alguno de ustedes quiere sabiduría? Pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Toda oración con corazón limpio y sincero, pidiendo sabiduría para ayudar, para trabajar en el plan de Dios, va a ser contestada con sabiduría. Bueno, entonces decíamos que había una ruptura de tema. No. Lo que ocurre aquí es que se necesita sabiduría para entender que a través de la paciencia podemos llegar al sumo gozo en la prueba. Dicho de otra manera, si yo no tengo sabiduría, no voy a poder encontrar el gozo en la vida cristiana. Me va a parecer solamente quizás una vida religiosa, donde voy, entro a la iglesia y pare de contar. Quizás una vida monótona y aburrida porque la Biblia la entiendo en partes y en partes no la entiendo, porque no he adquirido la sabiduría. Y entonces es pesado leer la Biblia. Y la oración me parece algo un poco absurdo porque es hablar al espacio vacío, porque no encuentro la presencia de Dios, porque no hay sabiduría. Con la sabiduría es que logro descubrir al Dios presente y real en mi vida que me acompaña en las pruebas. Bueno, entonces, ayer veíamos 6 apartados, 6 ítems que voy a repasar solamente en los títulos. Lo que vimos ayer: el sabio es el que piensa bíblicamente. Segundo, el que piensa desde diferentes perspectivas, el que analiza las cosas desde varios puntos de vista. Tercero, el sabio es el que aprende de las experiencias pasadas. La experiencia es vital en la sabiduría. Cuarto, el sabio es el que reconoce el cambio y se adapta a él. Quinto, el sabio es el que mantiene el control sobre las emociones. Entiende el sabio que las emociones lo pueden llevar a decisiones muy equivocadas, muchas decisiones equivocadas, y por tanto entonces aprende a ponerle rienda a esas emociones para que sea el espíritu controlando la mente y por tanto tomando decisiones ajustadas bíblicamente. Y sexto, que vimos ayer, el sabio reflexiona antes de actuar. Hoy vamos a ver otras 6. La número 7, muy importante. Por favor, desplieguen su atención hacia esto que vamos a ver. El sabio sabe ponerse en el lugar de los demás. Las personas sabias son empáticas. Simpatía hacia otra persona es tenerle empatía, lo mismo. Es una conexión especial entre dos personas. Una conexión donde se llega más allá de la superficie. En la empatía uno se conecta con la otra persona y dependiendo de ese grado de empatía incluso puede llegar hasta a sentir muchas cosas de la otra persona. No es que esté leyendo el pensamiento, es que presiente, discierne a la otra persona. Las personas empáticas son capaces de considerar las perspectivas de los demás y entienden sus emociones y puntos de vista. Por tanto, cuidan los sentimientos de los demás. La empatía es por eso una de las características más importantes de la vida, por ende de la sabiduría. Las personas sabias se preocupan por el bienestar emocional de los que la rodean y buscan siempre que sus acciones no dañen a los demás. Es una persona armoniosa y siembra armonía, siembra paz. El sabio. El sabio toma en cuenta las emociones ajenas, no es indiferente
no voltea la espalda, porque las personas sabias son muy conscientes de cómo las emociones de los demás afectan las situaciones. Entonces no solo aprenden a manejar sus propias emociones, sino también a lidiar, no manejar, lidiar las emociones ajenas para que no se desborden y no produzcan caos y situaciones dolorosas. Los sabios son cuidadosos en sus respuestas emocionales para evitar malos entendidos y conflictos innecesarios. ¿Recuerdan ustedes que ayer hablábamos de se pensaba para actuar? Entonces aquí también se piensa para hablar. No se suelta cualquier frase que venga de una vez, porque esa frase puede producir quizás no un daño tormentoso, gigantesco, pero sí puede fracturar pequeñas porciones de la amistad o de la relación. Y este es un secreto que tiene que saber manejar muy bien el consejero y el ministro de Dios, saber cómo dice las cosas y saber cómo interpreta lo que oye, no por la emoción, sino por la palabra de Dios. El empático sabe leer el lenguaje corporal, entiende cuando una persona está nerviosa, ansiosa, preocupada, porque la sabiduría también incluye la capacidad de interpretar el lenguaje no verbal, cómo se mueven las manos, cómo se mira, no con prejuicios. Es que usted no me está diciendo esto porque tal cosa, no, sino que analiza toda la serie de señales que envía la persona para poder orientarse sin sacar un juicio contundente, pero sí orientarse en cómo es que la persona está en ese momento. Mateo 7:12 dice: así que todo lo que quiera que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cambiamos de tema? No, estamos en el mismo. La empatía va implícita en la regla de oro. La regla de oro es hacer a otros como queremos que nos hagan a nosotros, nos traten. Este es el cumplimiento del amor, por eso dice, esta es la ley y los profetas. Porque la empatía y la regla de oro es tolerancia y comprensión hacia las otras personas, es entendimiento de los momentos complicados que puede estar pasando la otra persona. Pero además de todo esto, es entender que es la ley de la siembra y la cosecha en acción. Es decir, si yo siembro tolerancia, recojo tolerancia. Siembro amor, comprensión, eso es lo que voy a recoger más adelante. Entonces, me cultivo cada vez más en tratar de entender a los demás para que cuando llegue el caso, me entiendan a mí. Por eso la palabra decía que no debemos juzgar para no ser juzgados. Lo positivo es ser empático para recibir empatía. Punto 8. Mostrar humildad. Otro, a cual más de importante, junto con el anterior. Los sabios saben que no tienen todas las respuestas. Se mantienen humildes y están dispuestos a aprender de los demás. Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo me tire al suelo cada vez que veo a alguien? No, dice que cada vez que me acerque a alguien, vaya con el corazón abierto, dispuesto a que esa persona me enseñe algo que ella ha aprendido, algo que Dios ha colocado en su vida, que me va a mí a servir muchísimo y con el tiempo. No importa la persona que tenga al frente, puede ser un niño, con mayor razón si es un anciano, pero también puede ser incluso una persona de espíritu apocado.
Puede que esa persona que llega con una actitud aparentemente servil, que se deja pisotear, en realidad me está enseñando a mí humildad. Continúa. Bueno, vuelvo a leer. Sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, versículo 4, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Esto es un equilibrio. Yo tengo que considerar mis intereses, claro que sí, pero también los intereses de los demás en la misma proporción. Ese es el equilibrio para tratar a los demás sin rebajarme, sin encimarme sobre ellos, sino al nivel, pero viéndolos como bendición que envía Dios, como enviados, como misioneros de Dios, que pueden traerme un mensaje que yo necesito en ese momento. ¿Por qué es esto? La sabiduría y la humildad van de la mano, porque la humildad es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo, y solamente los sabios reconocen que Dios es ese, el dueño de todas las cosas. Les decía yo de un trozo literario que más que eso es una oración, que es muy hermoso y habla de la sabiduría, de la humildad y del disfrutar la vida espiritual. Se llama Plegaria de la Serenidad. Es de un teólogo, filósofo y escritor estadounidense de origen alemán. Se llama Reinhold Niebuhr. El nombre es bastante difícil. Bueno, lo que importa es el contenido de esta tremenda oración. Te pedí antes que abrieras tu atención, ahora te pido que abras tu corazón y tu espíritu para que oigas esta preciosa oración. Algunos de ustedes conocen el inicio. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Viviendo día a día, disfrutando de cada momento, sobrellevando las privaciones como un camino hacia la paz, aceptando este mundo impuro tal como es, y no como yo creo que debería ser. Tal y como hizo Jesús en la tierra, así confiando en que obrarás siempre el bien, así entregándome a tu voluntad. Podré ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima. Amén. Es preciosísima esta oración. Aquí el Espíritu Santo se metió con todo el poder en el corazón de este filósofo y teólogo y lo hizo hablar maravillas y bellezas. Es una oración de sabiduría completa. Decíamos que es mostrar humildad, y esa oración es precisamente eso. Cuando yo puedo encontrar la belleza de la vida, cuando puedo encontrar que Dios es el dueño y soberano del mundo, entonces puedo vivir en plenitud en esta vida y en la que viene. Es el resumen de esa oración. 9º punto. Prestar atención al entorno natural. Las personas sabias también valoran la hermosura relajante de la naturaleza. La conexión con el entorno natural les ayuda a comprender la belleza, fomentando un bienestar integral. Mateo 16:3 dice: y al amanecer dicen: hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Y tristemente hoy muchos no saben en qué tiempos están viviendo. ¿Por qué decimos eso? Porque viven como mundanos, más preocupados por lo terrenal que por lo del cielo.
No saben leer las señales de la creación, las señales que se están dando ahora, las señales que están en la palabra de Dios y que se pueden ver en los cielos y en la tierra, en los hombres y en las circunstancias. Si aprendieran a leer las señales, estarían en preparación intensiva de santidad, esperando la venida del Señor por su iglesia. Prestar atención al entorno natural es de sabios. 10, aceptar la incertidumbre. Las personas sabias entienden que no todo tiene una respuesta clara, pero muchos patalean preguntando, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando viene esa pataleta es que no hay entendimiento de que la vida aquí en la tierra no va a darnos todas las respuestas que necesitamos. Esas respuestas van a ser dadas arriba en el cielo, en la eternidad. Los sabios aceptan la incertidumbre y se sienten cómodos con ello. Lo saben y lo viven, lo que les permite tomar decisiones equilibradas. Santiago 4, 13 al 16 dice: Vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Creo que todos nosotros hemos dicho eso, ¿no? No, dentro de 15 días voy a hacer un viaje a Cartagena. Por eso dice el versículo 14, ustedes los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. La enseñanza es que nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos. Entonces siempre debiéramos decir, si el Señor quiere. Porque creer que con actitud imponente, la del hombre exitoso, entre comillas, de las grandes empresas y de los grandes libros, la actitud imponente, con esa actitud se pueden vencer todos los obstáculos o cambiar todas las circunstancias, eso es soberbia. Porque el tiempo del Señor, ¿recuerdan ustedes cuál es? El tiempo Kairos. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Recuerdan otra vez el principio de la oración que leímos? Repitámosla. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia, viviendo día a día y disfrutando de cada momento. Punto 11. El sabio no presume de sí mismo. Las personas sabias, claro, como son humildes, no buscan la atención o el reconocimiento. Ya recordamos qué es la humildad. Humildad es saber que Dios es el dueño y Señor de todas las cosas, incluido yo. Las personas sabias son discretas y se enfocan en el bienestar de todo el mundo, común, sin necesidad de alardear de sus logros. El síndrome de usted no sabe quién soy yo, que se está volviendo tan repetitivo hoy en día. O es que yo tengo este estudio y este otro, por eso todo el mundo tiene que oírme. Mostrar modestia es de sabios. Las personas sabias mantienen un perfil bajo y no se enorgullecen de sus éxitos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
que esa sea tu decisión de cada día, ser cada vez más pequeño ante tu Señor para que Él crezca, que yo mengüe para que Él crezca. Filipenses 2, 5 al 8, el mejor ejemplo que tenemos de humildad. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A mayor sabiduría, mayor modestia y humildad. A mayor necedad e ignorancia de las cosas de Dios, entonces mayor soberbia. Y el último punto, valorar el trabajo en equipo. Las personas sabias saben que la cooperación y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar grandes logros. Por eso las iglesias. El Señor instituyó la iglesia como su cuerpo para que una mano trabaje junto con la otra, y con los pies, y con el corazón y los ojos en un propósito definido. O para que una mano ayude a la otra, o cepille los dientes, o limpie los ojos. El ejemplo del cuerpo es perfecto para entender la integración de una iglesia sabia, de una iglesia llena de discípulos. No buscan el éxito individual, sino el bienestar colectivo. Las personas sabias saben que la cooperación y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar grandes logros. Pero ¿por qué necesitamos congregarnos si tenemos la Biblia y tenemos la virtualidad? Hermanos, porque la iglesia tiene cosas que no te da tu casa, cosas que no te da las redes sociales. Al estar allí presencialmente con otros hermanos que tienen necesidades diferentes a las tuyas, o quizás las mismas, que tienen dones diferentes a los tuyos, cualidades diferentes, se va a conformar un equipo de trabajo, de ayuda mutua y de ayuda hacia otros afuera que están necesitados. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: mejor dos que uno solo, pues tienen mayor recompensa por su trabajo. Lo que nos pasó en el 2020 y 2021, por lo cual tuvimos que usar tapabocas, dejó muchas bendiciones, pero también dejó secuelas. Y una de las peores secuelas fue la de desocupar las iglesias y convertir a muchos cristianos en llaneros solitarios. Creyeron que como las iglesias cerraban, ya no era necesario congregarse, y entonces podían simplemente empezar a oír sermones por internet, y se quedaron así. Pero no se han dado cuenta que tienen partes espirituales atrofiadas que solamente van a crecer y desarrollarse bien en el cuerpo de Cristo, en la iglesia viva. Decía entonces la palabra: mejor son dos que uno solo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Esto es para el matrimonio, es para la amistad, es para la iglesia, es para el padre con el hijo, es para los amigos. También si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente, esposos. Pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él, contra el que atacó. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. ¿Por qué salió un cordel triple? Porque en el centro va el Señor. Cuando hay una amistad o una relación espiritual basada en la palabra de Dios, se convierte en un cordel triple. El reconocimiento de las capacidades ajenas es comprender que Dios hace a cada ser humano de una manera única
Eso es lo que vas a encontrar tú en la congregación. Vas a ver que tu hermano de la derecha tiene una forma preciosa de orar. Tu hermano de la izquierda no. Cuando ora se traba, pero en cambio enseña muy bien la palabra. El del frente ni ora ni enseña, pero es un intercesor tremendo. Ora por la iglesia. Y así, hermanos, es como el Señor va formando la verdadera iglesia, con individualidades que encajan la una con la otra y van conformando un todo armonioso, un edificio, como dice la palabra, que se va construyendo ladrillo a ladrillo. Entonces, uno de los grandes engaños del trabajo en equipo de parte de Satanás es cuando se pretende volver iguales a un grupo. Es lo que hace Satanás con los adolescentes, que los mete en la moda y entonces uno compra moto y todos salen corriendo a comprar moto así no tengan la plata. Uno se rapa media cabeza, entonces todos salen a hacer lo mismo. Ese es trabajo satánico. Allí se está obrando la iniquidad, porque el Señor valora la individualidad, porque Él la hizo y sabe cómo trabaja una individualidad con otra. Así es como el matrimonio funciona, la individualidad del esposo con la esposa, totalmente diferentes en muchas cosas y sin embargo pueden trabajar armoniosamente juntos. Amén y amén.